Al igual que otros grandes personajes de la historia, tuvieron su lugar en el escenario de una época marcada por la necesidad de soluciones, que solo ellas pudieron lograrla. Es por eso que decidimos recordarlas en un espacio exclusivo destacado por los logros obtenidos y porque se lo merecen. Mujeres que debieron enfrentar el sometimiento de una sociedad incomprensiva, y más aún cuando sus habilidades opacaban la de otros, pero que al fin fueron utilizadas para un bien común y ayudaron a la protección de las naciones, que hoy actualizado y modificado es utilizado por todo el mundo. Genias destacadas. Primera parte. Hedy Lamarr, la actriz que inventó el Wi-Fi. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Recientemente se celebraron 108 años del nacimiento de Hedy Lamarr, la mujer más bella de la historia del cine y la inventora del sistema de comunicaciones denominado técnica de transmisión en el espectro ensanchado, en el que se basan todas las tecnologías inalámbricas del que disponemos en la actualidad. Actriz, ingeniera de telecomunicaciones e inventora, cuyo glamour eclipsó sus otras facetas. En su momento supo decir: la esperanza y la curiosidad sobre el futuro me parecían mejores que lo seguro del presente. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí, y todavía lo es. Hedy Lamarr nació en Viena el 9 de noviembre de 1914 como Edwin Eva Maria Kessler. Fue la única hija de un banquero de Lemberg y una pianista de Budapest, que aun siendo de origen judío, se habían criado en el catolicismo. En el colegio destacó por su brillantez intelectual, siendo considerada por sus profesores como superdotada. En casa, creció escuchando interpretaciones de su madre al piano, y ella misma, desde pequeña, tocó este instrumento a la perfección. Compleja e inquieta, abandonó los estudios de ingeniería, decidida a cumplir el sueño de ser actriz. Su descubridor, el empresario y director de teatro y cine Max Reinhardt, le llevó a Berlín para que se formase en interpretación, tras lo cual regresaron a Viena para empezar a trabajar en la industria del cine. La película que la llevó al estrellato en 1933 no pudo ser más polémica. Éxtasis, filmada en Checoslovaquia bajo la dirección de Gustav Machati, fue el primer film en mostrar el rostro de una actriz completamente desnuda durante un orgasmo. Fue tachado de escándalo sexual y se prohibió su proyección en las salas de cine. Le llovieron censuras y condenas, incluidas la del Vaticano. Los padres de Edwin, al ver a su hija desnuda en la pantalla, quedaron horrorizados, pero no todos los que lograron visionar la película reaccionaron del mismo modo. Fritz Mandl, magnate de la empresa armamentística, quedó embelesado de la belleza de la joven y solicitó permiso a su padre para cortejarla. El matrimonio, todavía avergonzado por el comportamiento de su hija, aceptó encantado la proposición de cortejo del empresario y más tarde su petición de mano. Creyeron que siendo este bastante mayor que Edwin, la pondría en vereda devolviéndola al buen camino. Ignoraron la voluntad de la muchacha, que deseaba seguir adelante con su carrera artística. La obligaron a casarse con Fritz, condenándola a una temporada en el infierno. Fritz Mandl era extremadamente celoso y trató de hacerse con todas las copias de Éxtasis. Solo le permitía desnudarse o bañarse si él estaba presente y la obligaba a acompañarle a todos los actos sociales y cenas de negocios para no perderla de vista. Hastiada del vacío insoportable en el que se había convertido su vida, retomó la carrera de ingeniería. En las reuniones de trabajo de Mandl, a las que se la forzó a asistir, aprovechó para aprender y recopilar información sobre las características de la última tecnología armamentística nazi. Su marido era uno de los hombres más influyentes de Europa y, antes de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a surtir el arsenal de Hitler y Mussolini. Por ello, fue considerado como ario honorario por los gobiernos fascistas, pese a ser de origen judío. La vigilancia continua llegó a resultarle tan insoportable que decidió huir. Estando Mandl en un viaje de negocios, escapó por la ventana de los servicios de un restaurante y huyó en automóvil hacia París. No llevó más ropa que la puesta, solo cogió las joyas para conseguir el dinero que le permitiese alejarse de allí. La fuga fue angustiosa.
Los guardaespaldas de su marido la persiguieron durante días. Finalmente, logró llegar a Londres y embarcarse en el transatlántico Normandy, con destino a Estados Unidos de América. Allí coincidió con un viajero muy especial, el productor de películas Louis B. Mayer, que le ofreció trabajo antes de llegar a puerto. La única petición era que se cambiase el nombre para que no se la relacionase con la película Éxtasis. De los nombres que le eligieron, se quedó con el de Hedy Lamarr, en memoria de la actriz del cine mudo Barbara Lamarr. Sobre las aguas del Atlántico, Edwin firmó su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Hedy Lamarr, la actriz más glamorosa sobre las pantallas, había nacido. Protagonizó una treintena de películas, pero no tuvo demasiado ojo al elegirlas. Sin ir más lejos, rechazó 2 obras de arte como Luz de Gas y Casablanca. Tampoco tuvo oportunidad de interpretar a Escarlata en Lo que el viento se llevó, quedándose a las puertas. Aún así, su imagen deslumbrante la convirtió en la verdadera estrella emergente de los años 30. En 1941, medio mundo estaba en guerra y el otro medio estaba a punto de entrar en ella. Con el nuevo planteamiento estratégico de la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, basado en el empleo masivo y coordinado por la aviación como artillería volante y las unidades acorazadas como caballería mecanizada, los ejércitos alemanes habían barrido las fuerzas polacas y francesas de forma rotunda y tremendamente rápida. Ahora el peligro de una más que posible invasión se cernía sobre la Gran Bretaña, y después, ¿quién podría pararlos? Hedy conocía de cerca las prácticas de gobierno de Hitler y alimentaba un profundo rencor hacia los nazis, por lo que decidió aportar su contribución personal al esfuerzo de guerra de los aliados. En primer lugar, ofreció su trabajo y su preparación como ingeniera al recientemente creado National Invasion Council, pero su oferta fue amablemente rechazada por las autoridades, que le aconsejaron que basase su participación en su físico y en su éxito como actriz, promoviendo la venta de bonos de guerra. Lejos de desanimarse u ofenderse, consultó a su representante artístico e idearon una campaña en la que cualquiera que adquiriese $25,000 o más en bonos recibiría un beso de la actriz. En una sola noche vendió $7 millones. Pero Hedy no estaba satisfecha. Deseaba aportar sus conocimientos a fines técnicos que mejorasen las oportunidades de los ejércitos aliados, y examinó qué podría hacerse en los campos más sensibles a la innovación. El área de las comunicaciones era especialmente crítica en una guerra de movimiento y la radio resultaba el medio de comunicación más adecuado. Por otra parte, también se estaban experimentando sistemas de guiado de armas por control remoto mediante señales de radio, y el uso de estas señales radioeléctricas presentaba 2 problemas fundamentales. En primer lugar, las transmisiones eran absolutamente vulnerables. Debido a la duración de los mensajes, el enemigo podía realizar un barrido de frecuencia en diferentes bandas y tener tiempo de localizar la emisión. Una vez hallada, era fácil determinar el lugar de origen sintonizando a la misma longitud de onda 2 o más receptores con antenas direccionales. Una vez hallada, era fácil determinar el lugar de origen sintonizando a la misma longitud de onda 2 o más receptores con antenas direccionales, situándolos en diferentes emplazamientos y localizando la emisora por triangulación. Conseguido esto, podían generarse interferencias que impidiesen la recepción o atacar directamente el transmisor según conviniese. Es obvio el riesgo que esto representaba para los operadores de las estaciones, especialmente si se trataba de espías situados en territorio enemigo. El segundo aspecto negativo era la propia inseguridad en la recepción de la señal de radio, no solo por las interferencias intencionadas que se hayan apuntado, sino por la afectación de la propagación de las ondas debida a causas meramente naturales, como accidentes geográficos, meteorología, reflexiones en la alta atmósfera, etc. Hedy Lamarr se interesó por los temas de la defensa nacional a raíz del trágico hundimiento de un barco lleno de refugiados por un submarino alemán en 1940, cuando los Estados Unidos de América aún permanecían neutrales. El sistema concebido por Hedy partía de una idea tan simple como eficaz. Se trataba de transmitir los mensajes u órdenes de mando fraccionándolos en pequeñas partes, cada una de las cuales se transmitiría secuencialmente cambiando de frecuencia cada vez, siguiendo un patrón pseudo-aleatorio. De este modo, los tiempos de transmisión en cada frecuencia eran cortos y además estaban espaciados de forma tan irregular
que era prácticamente imposible recomponer el mensaje si no se conocía el código de cambio de canales. El mensaje o la orden, en caso de control remoto, utilizaba un sistema binario, modulando la frecuencia portadora con una señal de baja frecuencia fija de 100 a 500 Hz, lo que permitía añadir filtros sintonizados a estas frecuencias en el receptor para eliminar las señales parásitas, mejorando la calidad de la recepción. El receptor estaba sintonizado a las frecuencias elegidas para la emisión y tenía el mismo código de cambio, saltando de frecuencia sincrónicamente con el transmisor. Este procedimiento se conoce hoy como transmisión en espectro ensanchado por salto de frecuencia, en inglés, Frequency Hopping Split Spectrum. Las principales ventajas que representan las señales de este tipo de sistemas es que son altamente inmunes a ruidos e interferencias y difíciles de reconocer e interceptar. Las transmisiones de este tipo suenan como ruidos de corta duración o como un incremento en el ruido en el receptor, excepto para el que esté usando la secuencia de salto que se está empleando en el transmisor. Además, estas transmisiones pueden compartir una banda de frecuencia con muchos tipos de transmisiones convencionales con una mínima interferencia. No es necesario que las frecuencias de emisión sean contiguas. El transmisor y el receptor eran asequibles a la tecnología de la época, basada en componentes electromecánicos y válvulas de vacío, aunque resultaban voluminosos y frágiles. Hedy no tenía ningún problema en diseñar y construir ambos aparatos, pero quedaba pendiente el delicado problema de sincronización. Necesitaba la colaboración de alguien muy experto y la casualidad vino en su ayuda. En una cena conoció a George Antheil, pianista y compositor norteamericano, admirador de Stravinsky, inmerso en los movimientos dadaísta y futurista. Años atrás, había protagonizado un escándalo mayúsculo el 4 de octubre de 1923 en el Teatro de los Campos Elíseos de París, con el estreno de su obra Ballet Mécanique. La orquesta de este ballet estuvo compuesta por 2 pianos, 16 pianolas sincronizadas, 3 xilofones, 7 campanas eléctricas, 3 hélices de avión y una sirena. A pesar del apoyo de figuras como Éric Satie, Jean Cocteau, Man Ray y James Joyce, la reacción mayoritaria del público fue de un rechazo tan violento que numerosas butacas se fueron arrancadas y echadas al foso de la orquesta. El estreno, un año después, en el Carnegie Hall de New York, constituyó otro rotundo fracaso, tras el cual el compositor desistió de seguir representándola y se dedicó a componer y arreglar bandas sonoras. Dejando aparte las opiniones de los musicólogos, lo cierto es que Antheil había logrado sincronizar sin cables 16 pianolas que formaban parte de la orquesta mecánica, y esta precisión es justamente lo que Hedy estaba buscando. Ambos trabajaron intensamente durante algo más de 6 meses para encontrar la solución. Emplearían 2 pianolas, una en la estación emisora y otra en la receptora, y codificarían los saltos de frecuencia de acuerdo con los taladros longitudinales efectuados en la banda de papel como en una pianola común. La secuencia de los saltos solo la conocería quien tuviese la clave, la melodía, por así decirlo, lo que aseguraba el secreto de la comunicación. Los motores de arrastre de ambos dispositivos estaban sincronizados por sendos mecanismos de relojería de precisión, y además el transmisor emitía periódicamente una señal de sincronismo para compensar cualquier desviación. El 10 de junio de 1941 presentaron al registro la solicitud de patente Secret Communication System, File Chun 10-1941, 2 Patent August 111, 1942 Secret Communication System, Hedy Kisle Markey, Los Ángeles, and George Antheil, Manhattan Beach, California. Application June 1941 Serial Number 397,412, que les fue concedida el 11 de agosto de 1942, cuando USA ya estaba en guerra con Japón y Alemania. Hedy firmó con su apellido de casada Markey, que apenas utilizó un par de años. Es de destacar que aunque se titula Sistema Secreto de Comunicación, tanto el texto de la descripción como los dibujos se refieren a la aplicación concreta como control remoto del timón de un torpedo. En las reivindicaciones se amplía el ámbito a un sistema secreto de comunicación que consta de una estación transmisora, incluyendo medios para generar y transmitir ondas portadoras de una pluralidad de frecuencias, sin concretar el tipo de modulación, lo que implica que puede emplearse para la transmisión de sonidos y mensajes hablados.
Otro aspecto curioso deriva del hecho de usar una cinta de pianola que permite grabar 88 señales, correspondientes a las 88 teclas del piano. Tal número resultaba innecesario, y a los inventores se les ocurrió aprovechar los canales sobrantes, en todo o en parte, para crear falsas transmisiones para confundir al enemigo. Así, en el dibujo del transmisor se representan 7 condensadores, 24A a 24G, para poder transmitir en 7 frecuencias, en tanto que en el receptor solo se dispone de 4 condensadores para sintonizar las frecuencias útiles. Los 3 canales restantes emiten señales falsas que no pueden ser sintonizadas por el receptor propio y están destinadas al engaño del adversario. Esta característica se recoge en la reivindicación sexta de la mencionada patente. La patente interesó a los militares, pero suscitó diversas opiniones. La Marina de Estados Unidos presumió problemas en su mecanismo, que no era demasiado apto para ser colocado en un torpedo. Concluyó que el sistema era excesivamente vulnerable, inadecuado y engorroso, y archivó el proyecto. Se olvidaron del tema y volvieron a la cinematografía. Pero si bien era difícil de llevar a la práctica a principios de los años 40, el enorme progreso de la electrónica con la invención del transistor hizo factible su utilización. En 1957, ingenieros de la empresa estadounidense Sylvania Electronic System Division desarrollaron el sistema patentado por Hedy y George, que fue adoptado por el gobierno para las transmisiones militares 3 años después de caducar la patente. La primera aplicación conocida se produjo poco tiempo después, durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, en que la Fuerza Naval enviada por los Estados Unidos empleó la conmutación de frecuencias para el control remoto de boyas rastreadoras. Después de Cuba, se adoptó la misma técnica en algunos dispositivos utilizados en la Guerra del Vietnam, y más adelante, en el sistema norteamericano de defensa por satélite, Milstar. En la actualidad, muchos sistemas orientados a voz y datos, tanto civiles como militares, emplean sistemas de espectro ensanchado, entre ellos todas las tecnologías inalámbricas del que disponemos en la actualidad. Tanto la telefonía de tercera generación como el Wi-Fi o el Bluetooth se basan en el cambio aleatorio de canal, y cada vez se encuentran más aplicaciones en la transmisión de datos sin cable, campo en el que, en palabras de David Hughes, investigador e impulsor de una serie de proyectos que han empleado técnicas de FHSS en la Natural Science Foundation de Estados Unidos, todavía no se han explorado todas sus posibilidades. Aunque la actriz no consiguió ingresar ni un solo centavo por la patente, que caducó sin ser utilizada, no puede discutirse que fue la pionera en esta técnica. Los honores y el reconocimiento, como veremos, tardaron en llegar. En los años que siguieron a la guerra, Hedy fundó su propia compañía cinematográfica, con la que hizo y protagonizó algunas películas mediocres. Cuando dejó la compañía, ya nadie la asociaba a ningún invento. El hecho de que el nombre que figuraba en la patente fuese Marquis, que solo usó un par de años, tampoco ayudó a que la recordasen. Cuando llegaron al fin los reconocimientos como inventora, ya era demasiado tarde. Su amargura había crecido hasta el punto que cuando le comunicaron la concesión del Pioneer Award, se quedó imperturbable y comentó escuetamente: "It's about time", ya era hora. La ceremonia de entrega tuvo lugar en San Francisco el 12 de marzo de 1997 y asistió en su representación su hijo Anthony Loder. Ese mismo año, junto a Antheil, recibió el Val Vignas Spirit of Achievement Award, así como una distinción honorífica concedida por el proyecto Milstar. En noviembre de 1998, la Asociación Austríaca de Inventores y Titulares de Patentes le concedió la medalla de Victor Kaplan. Y como colofón, en el verano de 1999, el Kunsthalle de Viena organizó un proyecto multimediático en homenaje a la actriz e inventora más singular del siglo XX. Su historia acabó el 19 de enero de 2000 en Cancelberry. Como última voluntad, pidió que parte de sus cenizas se esparcieran por los bosques de Viena, cerca de su casa natal. La herencia, valorada en $3 millones, repartida entre sus 2 hijos menores, su secretaria personal y un policía local que la acompañó y ayudó durante su última etapa. Después de su muerte, su hijo cumplió con sus deseos. La mitad de sus cenizas cubrió los bosques vieneses, mientras que la otra fue entregada al consistorio vienés para que las enterrasen en un memorial. Pero estos pidieron 1.000 euros por la lápida, precio que el hijo de la mar no podía costear.
Finalmente, 14 años después, el 7 de noviembre de 2014, recibió su merecido homenaje en Viena. En Austria, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre, en honor de Hedy Lamarr, la mujer que venció a todos los que la negaron, siendo hoy una de las grandes genias destacadas de la historia moderna. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.